tema que tiene dos partes. Primero, una introducción de un tema muy específico y después sobre el tema de la felicidad en los seres humanos. Y este tema que les voy a hablar podemos decir, histórico adventista. Este es el edificio de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en Estados Unidos, en Silver Spring, en Washington. Es un edificio relativamente nuevo, donde por supuesto está el presidente y donde están todas las principales instituciones, las dirigencias, digamos, de las principales instituciones de nuestra iglesia. Pero este edificio, como digo, es relativamente nuevo, pero el que existió antes, en 1933, era este. Y estaba en Tacoma Park, también en Washington, pero es un edificio, por supuesto, del siglo pasado, viejo, que sirvió su propósito en su momento. Y quiero ambientar aquí la historia que les voy a contar. En la Conferencia General de 1933. Era en ese tiempo el ayudante o el segundo tesorero, el protesorero, el anciano Will Herbert Williams. Y tenía un ayudante personal, que como el administrativo, llamemos así, que se llamaba Chester Rogers. Eran tiempos muy difíciles, los años 30. Todos hemos escuchado, que se dice siempre, de la depresión que hubo en los años 30. Bueno, la iglesia adventista o cualquier iglesia no es ajena a esto, porque si los hermanos están sufriendo, los hermanos están en una depresión, la iglesia también sufre los embates de lo mismo. Y esto fue lo que fue sucediendo en este caso. Cada día el tesorero le mandaba a Chester Rogers ir y guardar en la caja de seguridad 10 billetes de $100 en un sobre. Él los ponía allí, los marcaba y tenía que marcar $1000 en el sobre, lo cerraba y lo metía en la caja de seguridad. Cada día estaba haciendo esta maniobra en la caja de seguridad y esto fue por mucho tiempo. Y era muy extraño porque ¿para qué tener dinero así cuando se tenían los bancos? Se tenía todo el sistema financiero de ese tiempo, por supuesto. Y una noche, el jueves 2 de marzo de 1933, el tesorero Williams estaba sentado en su escritorio en la tarde, porque su esposa había ido al campo, a la casa de sus familiares, y estaba solo en la casa, así que se quedó en la oficina un rato más para pensar, para meditar, para tener un momento de tranquilidad, ya que la esposa estaba, como digo, fuera y los hijos también ya se habían ido. Y estaba ahí sentado cuando de repente siente que alguien le tocó el hombro y escuchó claramente una voz diciendo: anda a la ciudad de Nueva York esta noche, ahora. Y él sabía, digamos, de qué se trataba la ciudad de Nueva York. Ellos, pese a que estaban en Washington, Washington está a unas horas de distancia, toda la noche en tren de distancia, de Nueva York. Pero Nueva York en ese tiempo era el centro financiero de Estados Unidos y desde allí se podían mandar las remesas especialmente a los misioneros. Y así lo hacían, de hecho. Y entonces él pensó en su mente, dijo, no, pensando que era el Señor que le estaba hablando, dijo, no, yo recién envié la remesa del mes pasado y no me toca hasta tal fecha, así que no corresponde. Y la voz le dijo, ahora. Así que simplemente se preparó para hacer dicha operación y le pidió a su ayudante Rogers que lo llevara en vehículo hasta la estación de tren. Eso es ambientado en el año 1933 en Washington. Así se veía la ciudad. Llegó a la estación Union, que era la estación de Washington, y allí tomó un tren. Ahí tenemos otra visión adentro de la visión de la Union Station. Tomó el tren hacia Nueva York, el cual viajó toda la noche, hasta que llegó en la mañana al terminal del Grand Central en Nueva York,
Ya era viernes 3 de marzo de 1933. Y él avanzó y estaba un poco así como todavía no convencido qué es lo que hacía ahí. La cosa es que salió de la estación, esa es el gran Central Station de ese tiempo, y sale y nuevamente la voz le dice, ve a los dos bancos y envía el dinero de misiones a cada división. Y ellos operaban efectivamente con dos bancos. Y la instrucción era que fuera a los dos bancos y que enviaran los dineros de misiones a cada división que estaba en el extranjero. Pensemos nosotros que las misiones en el extranjero dependían absolutamente del dinero que le enviaban la conferencia general. Ellos vivían con eso, comían con eso, pagaban sus cuentas con eso, pagaban sus hijos, la educación de sus hijos. Todos los misioneros estaban dependiendo absolutamente de este dinero que llegaba a Estados Unidos. Por lo tanto, si se quedaban sin dinero era un tremendo problema, porque estaban aislados, no habían de tener cómo comer, cómo vivir. Y bueno, esa es un poco la función de un misionero, ¿no es cierto?, que corre bastantes riesgos. La cosa que llegó al primer banco, que le fue indicado que era el National City Bank, esta es la foto real del banco donde tuvo que ir, y allí se presenta el cajero y de repente le viene una idea a su cabeza que simplemente ni la pensó siquiera. Cuando estaba con él, él saluda, sí, ¿cómo estás, señor Williams? Le dice, de nuevo por acá, sí, por supuesto. Le dijo, sabe, quiero enviar nuevamente dinero a las misiones, pero esta vez, en realidad, quiero enviar 3 veces la cantidad que envío mensualmente. Y él tenía una visión en su mente de los dineros que había en los bancos y que cuánto dinero había y no tenía, sabía que alcanzaba para mandar 3 veces la cantidad de las remesas a los misioneros en el resto del mundo. Y le dice 3 veces. Y wow. Y le dice, por favor, y que esto se envíe de inmediato, o sea, que no hagan demora, sino que de inmediato manden los telefax, ¿no? El sistema de comunicación que tenían en ese tiempo, y ellos pueden recibir este dinero. Salió a la calle y ahí nuevamente la voz le dijo, y sintió nuevamente presión en el hombro primero, y escuchó la voz que le dijo, anda al otro banco y envía los fondos ahora, así como un sentido de urgencia. Así que fue al banco de Manhattan, ahí está el banco Manhattan, entró nuevamente a la cajera y le explicó lo mismo, que necesitaban enviar a tales otras misiones su dinero de esta vez, y que fuera 3 veces el dinero que enviaba normalmente, como para 3 meses. Así lo hizo, sí, como no, señor Williams, y también le recordó, tiene que ser enviado de inmediato, que no haya demora. Así que después de haber advertido a los cajeros que el dinero debía ser enviado por cable de inmediato, recibió la confirmación que así se haría lo mismo que con el primer banco. Estos son los sistemas de comunicación que por cable que se comunicaban con los diferentes centros mundiales, digamos. Un sistema primitivo, pero funcionaba igual. Bueno, él después de eso se sintió agotadísimo, porque había hecho algo que no tenía permiso, había hecho algo que no tenía, había sido casi impulsivo, y se subió al tren de regreso y regresó a Washington. Y llegó a Washington en la tarde ya. Y no quiso hablar con nadie, simplemente pidió, o sea, no le pidió a nadie que lo fuera a buscar, sino que se tomó el tranvía y solito se fue a Tacoma Park, donde él tenía su casa. Llegó a su casa, se acostó y no quiso saber más de nada. Estaba agotado psicológicamente. Y ya era sábado, ya había entrado las horas de sábado, y él durmió plácidamente hasta la mañana siguiente. Y la mañana siguiente, sábado 4 de marzo de 1933, se quedó dormido. Tenía que ir a la iglesia, tenía que levantarse para ir a su grupo de escuela sabática, y como hacemos los adventistas todos los sábados, pero él estaba tan agotado que se quedó dormido. Y ya con el sol iluminando su cama, de repente se despertó, pero no por el sol, sino que se despertó porque un niño andaba afuera voceando el diario. Un diarero estaba voceando el Daily News de Washington.
y ese diario decía, extra, extra, los bancos se cierran, extra, extra, los bancos se cierran en todo el país. Y ahí vino a entender qué es lo que había pasado, qué es lo que había hecho, por qué lo había hecho, cómo el Señor lo guió. Y William corrió a la puerta y le pidió al diario, al niño, para saber qué sucedía. Y era eso, que los bancos se cerraban en todos los Estados Unidos. Y al darse cuenta de lo que esto significaba, le cayeron lágrimas de los ojos, haciendo difícil seguir leyendo el diario. Aquí hay una copia de un diario que no es de ese día, pero pueden ver ahí una gran caída en la historia la mayor caída en la historia de Wall Street. Y ya se venía manejando este problema desde el año 29, 30, 31, 32, 33. Pero el año 33 ya tenían una crisis financiera tremenda y el presidente Roosevelt subía justamente ese día al mando y se sabía que él iba a tomar medidas económicas. Y esta era una de ellas, justamente cerrar todos los bancos en Estados Unidos. Y así 37 de los 48 estados de ese tiempo en Estados Unidos cerraron los bancos y limitaron el dinero, el retiro de dinero, como un corralito, así como se dice en Argentina. Mientras los 12 bancos federales de la Reserva detuvieron sus operaciones. La bolsa de acciones cayó, como ven ahí, en 1933, al suelo, el valor de las acciones. Y más bancos quebraban, se cerraban y estaba realmente muy mala la cosa en Estados Unidos. Los bancos cerrados hacía que la gente hiciera cola fuera esperando que alguna solución, la cual no había, y al final llegaban, ¿no es cierto?, las consecuencias de cerrar los bancos, de la crisis económica, de la crisis financiera, de la crisis de Wall Street. Se empezaron a hacer ollas comunes, se comenzó a hacer filas en estos centros para desempleados, de asilo de acogida, todo lo que significa un momento de crisis en un país. Bueno, terminó el sábado, él no fue a la iglesia, se quedó en su casa. Y a la puesta del sol, desde el mismo sábado 4 de marzo de 1933, ahora el tesorero, el anciano Shaw, que era tesorero de la Iglesia Mundial, él era el protesorero, lo llamó por teléfono a Williams y le dijo, ¿qué haremos para enviar dinero a nuestros misioneros? Y no pudo ni siquiera contestarle, y lo citó, puesto las horas de sol ya, le dijo, lo citó a una reunión de emergencia en su oficina de la Conferencia General de inmediato. Y allí se armó la reunión con los dirigentes máximos de la Conferencia General para ver qué hacían con esta crisis, sabiendo principalmente con el peso de los misioneros que estaban fuera y que no iban a recibir dinero para poder vivir. Y ahí llega Williams y les relata lo que había pasado, que sin permiso de ellos había recibido esta impresión de la voz del Señor, que lo hizo ir hasta Nueva York y le contó el caso y que había depositado hasta 3 veces el valor de un mes, o sea, tenían dinero para 3 meses ellos, y por lo tanto las misiones se habían salvado. Ante la pregunta, por supuesto, ¿cómo enviamos dinero al extranjero? Pero inmediatamente alguien saltó y dijo, oye, está bien, pero los extranjeros, los misioneros extranjeros también, pero ¿qué vamos a hacer con nuestros obreros bíblicos locales? Que tenemos una cantidad enorme de gente que pagar aquí los sueldos. Y si los bancos están cerrados, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí William se acordó, ¿saben de quién? De la caja de fondo, de la caja de seguridad, donde había mandado a su ayudante, Chester, guardar sobres con billetes de $100 por $1000 cada sobre. Dice que sacaron los sobres de la caja y comenzaron a contar cuánto dinero, cuántos sobres había, cuánto dinero había. Y había suficiente dinero para poder pagar sueldo por 3 meses con todo ese dinero que habían juntado en billetes. Y los misioneros, las misiones del extranjero estuvieron financiados por 3 meses. Los obreros bíblicos locales tuvieron asegurado su sueldo por 3 meses también, debido a esos billetes que estaban guardados. ¿Y cuánto tiempo estuvieron cerrados los bancos en Estados Unidos? 3 meses.
el tesorero de la conferencia general eh, dijo en un testimonio escrito que dejó después: quisiera dejar testimonio como tesorero de mi convicción que una mano divina intervino. Aquel que sabía a pocas horas de ser proclamado nuevo presidente, Roosevelt, eh, precedía sabía lo que pero proclamado el nuevo presidente lo que sucedería: cerrar cada banco y la preocupación que había, no solo por nuestros misioneros, sino por toda nuestra gente. Él mismo se hizo cargo, de Dios se refiere ahí, y nos ayudó haciendo lo que nosotros no podíamos, prever el futuro. No puedo dejar de decir el sentido de seguridad que nos ha traído esta experiencia, a mí personalmente, en estas horas terribles del cierre bancario. No ha sido nos ha dado una renovada seguridad que Dios cuida su obra, su obra. Y el presidente de la conferencia general de ese tiempo, Pastor Watson, dijo: será recordado que en este país, una vez, todos los bancos fueron cerrados por decreto presidencial. Si tuviera esta noche el tiempo para contarles los maravillosos caminos providenciales en los que fuimos conducidos, les conmovería sus corazones. Pero déjenme decirles simplemente, sin dar detalles, la conferencia general estuvo preparada financieramente para este momento de crisis en que se cerraron los bancos. Fuimos definitivamente liderados por el Espíritu Santo en esa preparación. Isaías 65:24 dice: y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro maravilloso Dios que ya está preparado cuando nosotros necesitamos algo. La conferencia general iba a tener un tremendo problema con toda su gente y ya el Señor había preparado y usó a su instrumento de ese momento. Amén. Esa es la introducción. Vamos a ir ahora al tema que les voy a hablar hoy día. Se llama las bases de Dios para la felicidad. Y yo pongo esta figura acá que es una zona nevada, absolutamente helada y congelada, pero donde hay una cuevita, un pequeño refugio, y hay un ratón ahí, y un ratón que tiene su calor, porque está en su refugio. No se olviden que los refugios no se enfrían a nivel de congelamiento, sino que permite una burbuja de calor, que la da el mismo animal. Y un pedazo de pan. O sea, tenía su refugio y su alimento. Y ahí está protegido. Y así como el Señor nos protege, si bien estamos en un mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de todo eso, pero ahí estamos nosotros en su refugio. Él nos tiene cuidados a todos. Ahora, quiero hablar de las bases de la felicidad, porque ser feliz al final del día es la razón para estar vivos, la esperanza que tenemos para la eternidad, que donde vamos a ser felices y gozosos para siempre. O sea, la felicidad es algo muy importante, no es solamente una cosa al pasar, es importante porque es la base de todo lo que, para lo cual estamos. Génesis 2:1 dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y Génesis 1:31: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Esto implica que se completó la creación, era todo perfecto, sin muerte, sin dolor, sin defecto. Toda necesidad era cubierta por el sustentador, por el creador. Todo lo que Dios había hecho era de una perfección de la belleza. El único momento, un momento, a ver, que aquí los signos me tapan, ¿no? El último momento que la Biblia nos muestra un estado total de felicidad para la raza humana es en Génesis capítulo 1 y 2, justo después de la creación y antes de la caída. Piensen un poco en ese momento de Adán y Eva en el jardín con Jesucristo, enseñándoles cada día, con la presencia de Dios, con la teofanía, con los animales que los amaban a ellos, y ellos cumpliendo con su trabajo. Y en esa condición, Génesis 1 y 2, antes de la caída, es justamente los momentos donde podía darse la felicidad máxima. Y si el Señor quería otorgarles a ellos la felicidad máxima,
Lo que le estaba dando era justamente lo que necesitaban para ser felices. Y ese es el análisis que vamos a hacer. ¿Qué es lo que les dio para ser felices? Porque la cebra y el león podían beber agua juntos, podían estar juntos y no había mayor combate, ¿no es cierto? Pero el Patriarca y Profeta, página 44, dice, cuando la tierra salió de la mano de su creador, era extremadamente hermosa, extremadamente hermosa. Su superficie era diversa, con montañas, cimas y valles, cruzada por nobles ríos y tranquilos lagos. Los cerros y las montañas no eran abruptos y cortados, con caídas y peligros como ahora. Esos bordes fluidos de la estructura de la tierra estaban enterrados bajo el suelo fértil, el que en todos lados producía un verde de lujo. No había pantanos sucios o desiertos áridos. Plantas y delicadas flores gratificaban la vista en cada mirada. Las alturas eran coronadas con árboles más majestuosos de los que hoy en día existen. El aire sin contaminación era limpio y saludable. Entonces, ¿qué elementos puso Dios para Adán y Eva para que pudieran existir y sentir esa felicidad que estamos hablando? Veremos las condiciones entonces, las cuales le fueron dadas a ellos para que fuesen felices. Primero, Génesis 2:18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Pensemos que Adán tuvo que nombrar y darle nombre a todos los animales y estaba solo. Y él veía que todos los animales tenían a su pareja. Todos los animales estaban acompañados. Y de repente, claro, él sintió un sentido, tal vez lo único negativo que pudo haberse dado cuenta de toda esa creación, que él estaba solo, que le faltaba algo. Y de hecho es la primera declaración de Dios de que algo no era bueno, que el hombre estuviese solo. Y Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y caerá y serán una sola carne. Por cierto, no les voy a hablar de que le sacó la costilla y todo eso, porque eso lo damos por supuesto. El matrimonio es el primer elemento para, como fuente de felicidad. Es una magnífica fuente de felicidad, de compañía, de complementarse en roles que tiene cada parte. Recuerden que Eva tenía el mismo el mismo ADN que Adán, el ADN que había sido tomado de la costilla de su costado. Esto significaba que no estaba para controlarlo como su cabeza, o sea, la mujer, Eva, no era la cabeza de Adán, ni estar bajo sus pies tampoco, sino como un igual a su lado, para ser amada y protegida por él. Y Adán fue formado de la tierra, como los animales y las aves también fueron tomados de la tierra para formarla. Pero Eva salió del hombre. No sé si se habían fijado alguna vez en eso. Nosotros salimos de la tierra, pero la mujer salió de la carne del hombre, salió del hombre. Patriarca y Profetas, página 26, dice, el hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad a Adán. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Por supuesto, eran solamente animales. Entonces da una bienvenida emocionada Adán a su esposa, con una poesía, podemos decir, la primera que se hace en la Escritura, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No es muy poético, pero eso le dijo. Mi señora me ladraría si leo una poesía. Pero es un deseo, ¿no es cierto?, de mostrar. La primera lealtad entonces del hombre en la tierra debe ser hacia su esposa. Debe ocupar el lugar principal en sus afectos.
Y ahí tenemos una pareja viejito ya, amoroso. El amor no se manifiesta en el acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Dice ahí una frase. Y Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Fue uno de los primeros regalos que Dios dio a la humanidad. El matrimonio es una bendición, guarda la pureza, la felicidad de la raza, eh, llena de la necesidad social del hombre y eleva la naturaleza física, intelectual y moral. Es el ambiente perfecto para el hombre, el matrimonio. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí viene un segundo aspecto, que es el trabajo. El trabajo no es un castigo. El trabajar no es una cosa que lo tenemos por una maldición. Y esto acá yo creo que hay muchas personas de la iglesia que piensan que es así. Que, como nos caímos en el pecado, tenemos que sudar y tenemos que sufrir trabajando. No, el trabajo fue dado antes de la caída. Por lo tanto, al haber sido instituido antes de la caída, fue para el bien del hombre. ¿Cuál sería hoy la situación ideal para trabajar? Tal vez que hubieran puros adventistas en el trabajo, que no tuviéramos jefe, que hubiera menos horas, que fuera buen dinero, buena paga, ver el resultado de mis esfuerzos. No sé, debemos disfrutar del trabajo, lo que sea en lo que trabajemos. El pecado arruinó la labor de Adán, haciéndola agotadora, y Dios originalmente deseó que el trabajo fuera vigorizante y placentero, no una carga. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave y de los cielos y a todo ganado del campo. Patriarca y profeta nuevamente dice, Adán fue colocado como representante de Dios sobre las órdenes de los seres inferiores. Estos animales no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. Miren qué interesante esta declaración. El animal no capta a Dios. Él no tiene esa sensibilidad espiritual para captar a un Dios creador, como sí la tenemos nosotros. Nosotros definitivamente tenemos nuestra parte de nuestra mente, está dedicada a poder captar un ser superior. Aunque no hayamos sido educados en Dios, tenemos algo que nos tira hacia allá, que nos muestra que hay un Dios, que nos da una búsqueda, una sed de encontrar a un Dios superior, a un ser superior. Los animales no. Por lo tanto, los animales sí fueron creados para que buscaran al hombre y servir al hombre y amar al hombre. Todos los animales de la creación amaban al hombre. Y el hombre tenía completo control sobre todo animal. Y ellos confiaban en los hombres, o en el hombre que era Adán en este caso. Hoy en día, solo los perros nos recuerdan de esos privilegios que tuvimos alguna vez y a veces algunos gatos domésticos. Yo considero los gatos medio traidores, ¿eh? No sé, los hermanos deben tener gatos en su casa. Bueno, cada uno tiene su experiencia con su gato, pero yo encuentro que los perros son los realmente fieles, los realmente aperrados con uno, que están siempre allí. Ahí tenemos algunas escenas que lo confirman, un perro que le da calor a su jefe que es vago, está en la calle, ¿no? O perros que acompañan al niño en su vida, otros que duermen con los niños. Y fíjense cómo es la dedicación del perro hacia su amo pequeño, digamos. Se acurrucan, duermen igual, con una confianza, con una amistad, que yo la admiro realmente. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vivir cerca de la naturaleza es otro privilegio de Dios para la felicidad. El color verde da paz a los seres humanos. Los árboles dan oxígeno. El jardín del Edén desapareció después del diluvio. El mismo árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, todo eso fue
pero el árbol de la vida fue llevado al paraíso, fue llevado al cielo. He escuchado también que el jardín del Edén completo fue llevado al cielo. De eso no lo tengo completo testimonio, pero por lo menos del árbol de la vida, sí. Eh, los ríos que son nombrados en Génesis no son los mismos que están en Irak. ¿Ya? Cuando escuchamos esos dos nombres decimos, ahí estaba en ese lugar, en Irak estaba el Edén. No, no es así. Simplemente están copiando los nombres nada más. Ahora deberíamos procurar vivir cerca de la naturaleza y el aire fresco, porque la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo y al lujo, sino en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Los realmente inteligentes encontrarán verdadero placer y elevado placer en la fuente de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Esto, ¿no es cierto?, nos da placer a nosotros. Una hermosa vista de verdes y de colores, de flores. Esto es una cosa que llena el alma. Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí, he dado a toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Es decir, una alimentación adecuada también es parte de nuestra felicidad, porque nos va a dar bienestar, nos va a dar bien. Una buena comida, plantas que dan fruto, que son los cereales, y todo árbol con fruto y semilla, las frutas, las oleaginosas. Y a los animales le dio toda planta verde, que les será para comer. ¿Cuántos los animales desarrollaron garras para matar y tener veneno en sus colmillos después de la caída? No fue antes de la caída. Ningún animal fue creado con instrumentos para matar o para dañar. Esto se desarrolló con la caída. Es un tema aparte, no lo voy a tocar ahora. Después podemos hablarlo. Y nos dio el Señor, por lo tanto, una dieta a base de plantas. ¿Ya? Todos conocemos esta dieta, no les voy a insistir mayormente en ello, pero la sabiduría del hombre, de aquellos que han adoptado esto, ha tenido su premio. Existe en el mundo lo que se llaman las zonas azules. Y zonas azules son lugares, puntos en el mundo donde hay alta longevidad y salud, por cierto. Y partamos de la derecha: Okinawa en Japón, Sardinia en Italia, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Todos los lugares se ha estudiado su forma de vida, cómo ellos se alimentan, cómo hacen su vida diaria, y en general coinciden en muchas partes, en muchos. Pero tratemos Loma Linda en California. Por cierto, estos son los adventistas del séptimo día que viven en Loma Linda, California, que tienen cerca de 100 años y más, no todos, pero muchos de ellos, con gran salud, hacen deporte, piensan, no son gaga, digamos, ya cuando se ponen a los, bueno, con mucha edad. Es decir, llegan a una salud que es sorprendente. ¿Por qué? Porque obedecen al sistema de salud. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, de que Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El contacto permanente con Dios que habían tenido en la teofanía, es muy importante. Adán y Eva tenían conversaciones diarias con el Señor para su disfrute, para gozarse de ello. Y hoy día tenemos, por lo menos, que ya estamos caídos, la oración diaria. La teofanía era esta, ¿no es cierto?, comunión con Dios, el aprender de Dios, el aprender de lo que le había puesto en el medio de ellos, toda una cosa exquisita. Y hoy día es la oración. Ahí estamos un grupo familiar, un niño orando con su perro. Y Génesis 12:2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el día de reposo toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí vamos a el último elemento para la felicidad: el día sábado, el día de reposo.
Lo primero que Dios declaró santo fue una porción de tiempo. Notemos que en Génesis 2:2 dice que Dios reposó en el séptimo día, no Adán y Eva. Dios reposó, porque Adán y Eva ni habían trabajado todavía, porque Dios es el centro de ese momento de reposo. ¿Qué significa que Dios descansó? Bueno, hay algunos versículos bíblicos que nos dan mayor luz en esto. Éxodo 31:17, en el séptimo día cesó y reposó. Son dos palabras, Shabbat y Nafash. O sea, que se alivió, fue un suspiro, ya terminé la creación. Se alegró de su trabajo que había hecho en la creación. Pero cuando se cita el descanso, los 10 mandamientos, en Éxodo 20:11, por ejemplo, el descanso habla, o se usa la palabra nuaj, que el énfasis no está en detenerse, sino que el énfasis se puede ver en Esther 9:17, donde se usa la palabra nuaj en un banquete y una fiesta. Y dice, descansó y lo convirtió en un día de festividad y alegría, en nuaj. ¿Te alegras tú, por ejemplo, si festejas tu cumpleaños en cualquier día? No. Cuando es tu día, tú te alegras por ese día. Eh, Proverbios 29:17 usa la palabra nuaj porque le traerá delicias a tu alma. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará de ti con alegría, callará de amor, Dios callará de amor, se regocijará nuaj sobre ti con cantos. Es decir, esa palabra nuaj nos está llevando siempre a la idea de regocijarse, alegrarse. El sábado es para alegrarse, para ser feliz, para regocijarse, para tener un buen almuerzo con los amigos, con la familia, con la conversación con los hermanos. Ese es el sentido. ¿Ya? Por cierto, reposar, sí, guardar, no hacer el trabajo común, por supuesto, todas esas cosas, pero el fondo es para alegrarse, porque el corazón se alegre. ¿Cómo ve el mundo la felicidad? Y aquí voy a hacer un poco de contraste. Eric Weiner, un ex periodista, eh, escribió cómo serían los seres humanos felices. Y hay algunos países que se consideran felices a sí mismos. En un libro que se llama La Geografía of Bliss, escribe 9 países que se consideran los más felices del mundo. Holanda, Suiza, Bután, Qatar, Islandia, Tailandia, Gran Bretaña, India y Estados Unidos. Y concluyó que algunos de esos países tienen cosas comunes, para lo cual se sienten felices. Eh, y él admite de que no encontró cosas revolucionarias o espirituales en estas cosas que lo hacían felices, porque algunas cosas que ellos implicaban de que lo hacía feliz. El dinero importa, pero no es en lo que más pensamos. La familia es importante, también los amigos. La envidia es tóxica, igual que pensar demasiado. Confianza y gratitud son esenciales. Los extrovertidos son más felices que los introvertidos. Los optimistas son más felices que los pesimistas. Los casados son más felices que los solteros. Las parejas con niños no son más felices que los sin niños. Eh, los que van a servicios religiosos son más felices los que no van a servicios religiosos. Los que tienen títulos universitarios son más felices los que no tienen títulos universitarios. Hombres y mujeres son igualmente felices, las mujeres tienen más emociones. Y acá formó un mapa de cuáles eran los países que eran más felices. Los que son más rojos o más de tono rojo son los más felices. Los más amarillos son los menos felices. Y ahí pueden ver ustedes cada país que le interese reconocer. Chile está como en la mitad por ahí, como medio naranjo, nomás, pero igual que Brasil. Los Brasil son bien felices. ¿Ah? A mí me tocó mucho viajar a Brasil por trabajo y era como uno llegaba al mundo de la felicidad. Están todos contentos, todos felices comiendo, todos felices en restaurantes, felices bailando. Y llegaba a Chile y se apagaba la cosa, se apagaba la luz más o menos. Eh, Esta es mi experiencia personal, pero hay otros países más tristes, por ejemplo en África o Rusia, que se ve bien pálido, ¿no? En fin. Eh, Ahora, la ciudad en que vivimos no lo es todo. Los cristianos son felices no por lo que viven, sino que por lo que creen.
De hecho, un creyente en Cristo está más interesado en agradar a Dios, que en buscar su felicidad. Los cristianos saben que la felicidad duradera solo se conseguirá en la tierra nueva. La verdadera felicidad es una opción. Esta opción trae consigo verdadera paz y gozo. El bienestar se encuentra en una relación con una persona, con mayúscula, no un lugar. Un día los animales van a volver a su naturaleza original, van a volver a ser eh, filiales, amigos, van a amar al hombre, entre ellos se van a cuidar. Eh, Fíjense, con todo el tiempo que hemos tenido ya en pecado, todavía los animales tienen esa naturaleza, por lo menos entre ellos, de cuidar a sus hijos, de amar a sus hijos, de cuidarse, apachacharse entre ellos, de la madre, por cierto, cuidar a sus hijos, tener esa cosa, pero absolutamente eh, natural, instintiva, de cuidar a sus hijos, de estar contento cuando están juntos, como se ve allí esos leones. O el padre, ¿no es cierto?, cuidando a la perrita que tuvo a sus hijos y está amamantando. El oso, con la osa también, eh, cuidándole, hasta en diferentes especies. El perro cuidando al ciervo y nuevamente entre diferentes especies. Perro con el gato, no siempre tiene que estar peleando. O la madre, la yegua con su crío. Una amistad entre todos, una comunidad de pájaros, o compartiendo alimentos, tienen compañerismo entre todos, solidaridad entre ellos. Así que recordemos las bases para ser feliz como Adán y Eva antes que cayeran. Tener un cónyuge para compañía y complemento. Hacer trabajo productivo es una bendición. Vivir cerca de la naturaleza y los animales. Tener una dieta natural para ser sano. La sanidad es todo cuando uno quiere buscar felicidad. Si se tiene dinero, se tiene de todo, pero no se tiene salud, no se tiene nada. Ore diariamente y manténgase en contacto con su Creador y guarde el sábado, santo, y disfrútelo. Andando en realidad en esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque esto nos espera. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que esperamos al final, que va a ser de una felicidad y un gozo eterno. Amén.